Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo, presentado por Gerardo Alemán. Bienvenidos a Filmic Notion, el podcast que hablamos de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve. Hola, y vamos a estar analizando la película de Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, con la actuación de Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett, John Rhys Davies, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Orlando Bloom, Christopher Lee, Hugo Weaving, Sean Bean, Ian Holm, Andy Serkis, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes en la sección a la que yo le llamo Simplemente Yo. Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring es una película de aventura épica de fantasía del 2001, dirigida por Peter Jackson a partir de un guión de Frank Walsh, Philippa Boyens y Jackson, basada en la Comunidad del Anillo de 1954. El primer volumen de la novela The Lord of the Rings o El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. La película es la primera entrega de la trilogía The Lord of the Rings. Antes de comenzar el rodaje, el 11 de octubre de 1999, los actores principales se entrenaron durante 6 semanas en esgrima, equitación y navegación, con el objetivo de fortalecer sus vínculos y adaptarse a la vida en Wellington. Además, recibieron entrenamiento para pronunciar correctamente los versos de Tolkien. Tras las grabaciones, 8 de los 9 integrantes se tatuaron el símbolo élfico del número 9, y en el caso de John Rhys Davies fue su doble quien lo hizo. Elijah Wood fue el primer actor contratado tras una audición bastante difícil. Ian McKellen, el acento se basó en una grabación de Tolkien. Viggo Mortensen fue descubierto en una obra de teatro y Peter Jackson lo quiso en la película. Sean Astin, Sean Bean, Billy Boyd, Dominic Monaghan, John Rhys Davies y Orlando Bloom llegaron un poquito más tarde. Peter Jackson comenzó a planificar la serie de estas películas en agosto de 1997, colaborando con Christian Rivers para crear los storyboards. Encargó a Richard Taylor y a Weta Workshop el diseño de su visión de Middle Earth, enfatizando el realismo histórico. Alan Lee y John Howe se unieron como diseñadores principales del concepto, aportando su experiencia como ilustradores del libro. Alan Lee se centró en la creación de Rivendell, Isengard, Moria, Lothlorien, inspirándose en el arte Nouveau para los elfos y en la geometría para los enanos. Howe contribuyó con diseños para Frodo y Argonath. Se especializó en las armaduras de los personajes basándose en estudios previos que nos daban esta información. Grant Mayer transformó los diseños en arquitectura y Dan Hennan exploró las locaciones para la grabación. Hila Dixon, como diseñadora de vestuario, creó 19,000 trajes para su equipo. Nueva Zelanda sirvió como el escenario principal para la grabación de la película. El río Arrow, en la región de Otago, representó el vado de Bruenor, donde Arwen se enfrenta a los Nazgûl. Otros locations incluyeron el campo de esquí de Whakapapa para Mordor, Matamata para Hobbiton y Hardcore Park para los jardines de Isengard. Howard Shore compuso la banda sonora interpretada por la Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda, la Orquesta Filarmónica de Londres y varios grupos de coro. Enya compuso e interpretó 2 canciones originales, Aniron y May It Be. Shore también compuso In Dreams, interpretada por Edward Ross. El estreno mundial tuvo lugar en Odeon Leicester Square de Londres el 10 de diciembre del 2010. Más adelante se estrenó internacionalmente el 19 de diciembre del 2001, en la mayoría de los principales territorios, proyectándose en 10,000 pantallas.
Antes del lanzamiento se publicó un trailer especial en abril del 2000 que superó récords al ser descargado 1.7 millones de veces en 24 horas, superando a Star Wars Episodio 1. La versión cinematográfica se lanzó en VHS y DVD el 6 de agosto del 2002, convirtiéndose en el DVD más vendido en ese momento con 14.5 millones de copias. Finding Nemo superó este récord el año siguiente. La edición en Blu-ray de la trilogía se lanzó en Estados Unidos el 6 de abril del 2010, disponible en dos versiones, una con copia digital y la otra solamente los discos. El disco individual de The Fellowship of the Ring se lanzó el 14 de septiembre del 2010, con las mismas características especiales que la edición completa pero sin la copia digital. El 12 de noviembre del 2002 se lanzó una edición extendida en VHS y DVD que incluía 30 minutos de footage adicional, nuevos efectos especiales y música, además de 19 minutos de crédito del club de fans, sumando un total de 228 minutos. Esta edición en DVD contenía 4 comentarios y más de 3 horas de material adicional. Las ediciones extendidas en Blu-ray se lanzaron en Estados Unidos el 28 de junio del 2011 con una duración de 238 minutos. The Fellowship of the Ring se lanzó en Ultra HD Blu-ray el 30 de noviembre del 2020 en UK y el 1 de diciembre del 2020 en Estados Unidos, junto con las otras 2 películas de la trilogía. Y esta versión incluía la versión teátrica y la extendida. Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, recibió 125 premios y 126 nominaciones. En el 2002 ganó 4 premios Óscar de 13 nominaciones, incluyendo Mejor Maquillaje y Mejor Banda Sonora. También obtuvo el premio Hugo a la Mejor Presentación Dramática y el premio Empire a la Mejor Película, así como 5 premios BAFTA, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección para Peter Jackson. Además de todos estos premios, la película fue galardonada en diversas categorías técnica y artísticamente. Ian McKellen recibió reconocimiento por su papel de Gandalf y la película fue reconocida por sus efectos visuales y diseño de vestuario. En el 2008, el American Film Institute la reconoció como la segunda mejor película en el género de fantasía. La película fue nominada a varios premios importantes como el Globo de Oro a Mejor Película Dramática, Mejor Director. También recibió nominaciones de los Director Guilds of America, Producers Guild of America, Screen Actor Guilds y Writer Guilds of America. Lo que nos dice que esto fue un éxito tanto crítico como comercial. Tenían un budget de 93 millones y hasta el momento de esta grabación han recaudado 887.4 millones. Yo recuerdo haberla visto en el cine cuando pequeño con mis papás y haber pensado que eran larguísimas, pero no aburría, solo largas. En mi primer año de universidad las tiraron en Blu-ray y me acuerdo que las compré y yo la vi en mi casa más o menos como para el 2011-12 y las dividí en 2 o 3 días que esta técnica me la dijo mi pana Carlos. Él vio Godfather, él vio la mitad un día y la otra mitad al otro día. Lo que recuerdo es que cuando la acabé quedé impresionado. La última vez que la vi fue este año en el cine que tiraron las 3 juntas, una detrás de la otra, la Extended Edition. Y la vi junto a mi esposa y mi amigo Chris, que by the way, mi esposa nunca las había visto. Y en la pantalla grande tengo que decir, wow. Si hacemos un movie summary, tenemos un hobbit del Shire y 8 compañeros emprenden en un viaje para destruir el poderoso anillo y salvar Middle Earth del Dark Lord Sauron. La película empieza con un poco de historia sobre el anillo, que este anillo fue creado como un aro único. Y aquí tengo una observación, este montaje es excelente. Cómo ellos poco a poco te van explicando lo gordo de esta historia en los primeros minutos y es entendible. Fue forjado en los fuegos del Monte del Destino y llevado por Sauron, quien amenazó con gobernar todas las tierras de la Tierra Media con él o Middle Earth con él.
Y aquí tengo un dato. Middle Earth, o la Tierra Media, también conocida como Endor, es el continente ficticio donde ocurren la mayoría de los eventos en esta obra de J.R.R. Tolkien. Este nombre no es una invención de Tolkien, sino que proviene del inglés antiguo y significa el lugar donde habita el hombre. Tolkien concebía Arda, el mundo donde se sitúa la Tierra Media, como el planeta Tierra en un pasado muy remoto, inspirándose en Europa para su geografía. Finalmente, un grupo valiente de soldados pudo derrotarlo y el anillo cayó en manos de Isildur, un hombre que se convertiría en el rey de Gondor. Isildur fue un personaje importante en la historia de Middle-earth. Él es conocido principalmente por dos cosas: por ser un gran guerrero y, más importante, por cortar el anillo único de la mano de Sauron al final de la Segunda Edad. Este acto le dio a la humanidad una victoria contra el Señor Oscuro y esperanza de que podían derrotar estas entidades malas. Sin embargo, Isildur no destruyó el anillo. En lugar de arrojarlo al fuego del monte del destino y terminar con todo, lo reclamó para sí mismo como una compensación por la muerte de su padre y su hermano. Esta decisión entonces va a traer grandes consecuencias, que es lo que vamos a cubrir. Finalmente, Isildur fue asesinado por orcos y el anillo se perdió en el río Anduin. A pesar de su valentía y su papel en la derrota de Sauron, su posesión del anillo lo corrompió y lo llevó a su trágico final. Su historia sirve como una advertencia sobre el poder corruptivo de este anillo único. El anillo luego lo traicionaría porque este anillo tiene mente propia y habla, se comunica con la persona que lo tiene. Al caer al agua, se pierde durante mucho tiempo hasta que es encontrado por Sméagol, que él se convierte en Gollum. A partir de ahí, Gollum lo guardó como suyo hasta que cayó en las manos del señor Bilbo Baggins. Yo sé que estas películas son larguitas, tediosas, tienen mucha información, so estoy tratando de explicarlo todo lo mejor que puedo. Después de la lección de historia, vemos a Gandalf el Gris cabalgando hacia el Shire, que es el hogar de los hobbits, y haciendo trucos para los hobbits nenes que están por ahí. The Shire es la región de la Tierra Media donde viven los hobbits. Es un lugar pacífico y rural, inspirado en el campo inglés, donde los hobbits disfrutan de una vida sencilla dedicada a la agricultura y la comunidad. En los libros, El Hobbit y El Señor de los Anillos, el Shire es el hogar de personajes principales como Bilbo, Frodo, entre otros, ¿verdad? Sam. Y aquí tengo una observación. Mientras vemos esta escena, la música y el ambiente que vemos en el Shire transmite paz y como audiencia se siente esta tranquilidad. Los hobbits se establecieron por primera vez en el Shire en el año 1601 de la Tercera Edad, liderados por Marcho y Blanco. El Shire está ubicado al noroeste de la Tierra Media en la región de Eriandor. Originalmente, The Shire medía unas 40 leguas, que son 193 kilómetros de este a oeste, y 50 leguas, que son 241 kilómetros de norte a sur, abarcando aproximadamente 47,000 kilómetros cuadrados. El Shire se dividía en 4 fardings, que viene siendo norte, sur, este y oeste. Más tarde se añadieron la zona de Buckland y Westmarch. Gandalf recoge a Frodo y Frodo es sobrino de Bilbo. Empiezan a hablar de camino al área donde ellos viven. Gandalf va a la casa de Bilbo, donde Bilbo está haciendo los preparativos para su fiesta de cumpleaños 111 esa noche. Y aquí tengo una observación. Los hobbits suelen vivir entre 90 y 100 años, aunque algunos pueden alcanzar los 100 años con frecuencia si se cuidan.
Su esperanza de vida es ligeramente superior a la de los humanos y sabemos que la razón por la que ha durado un poco más es porque él tiene el anillo consigo, que esto fue lo que nos contaron en la escena pasada. Más tarde, él y Gandalf recuerdan cuando Bilbo dejó el Shire por primera vez hace 70 años. Cortamos a la fiesta, Bilbo está dando un discurso de agradecimiento a todos sus amigos y luego dice que ya no lo van a ver por aquí. Entonces saca el anillo que ha estado en secreto, se lo pone y se vuelve invisible, dejando a la multitud preguntándose dónde se fue y confundido todo el mundo. Magia. Gandalf sabía de qué se trataba esto y se molestó. Y aquí tengo un dato. Gandalf sabía del anillo de Bilbo y estaba preocupado por él, lo que entonces lo llevó a regresar al Shire y por eso es que él está aquí. Gandalf sospecha del anillo de Bilbo y su conexión con Sauron, lo que lo llevó a investigar y finalmente confirmó con esta escena de que era el anillo único que vimos en estas primeras escenas. Pasó años viajando por Middle Earth para investigar el anillo, lo que incluyó visitar los archivos de Minas Tirith y buscar a Gollum para interrogarlo sobre el anillo también. De vuelta en la casa de Bilbo, él y Gandalf discuten sobre qué se debe hacer con el anillo. Se reconcilian y Bilbo decide irse. Más tarde, Frodo aparece y Gandalf le dice que Bilbo ya se ha ido y le ha dejado su casa y todas las posesiones como herencia, incluyendo este anillo. Gandalf le dice que mantenga el anillo escondido y que no le cuente a nadie sobre él. Luego van a un pueblo al sur de The Shire y se da cuenta de que el anillo de Bilbo, ahora el anillo de Frodo, es de hecho el anillo único. Regresan al Shire y Gandalf le dice a Frodo que se vaya a Riverdale, el hogar de Elrond, y que se lleve a Sam con él. Gandalf dice que se reunirá con los dos en la posada cuando él vuelva. Y aquí tengo una observación. Gandalf regresó al Shire varias veces debido a su amistad con Bilbo y Frodo, y también para vigilar el anillo y evaluar la influencia del anillo con propósitos de protección. Después de la partida de Bilbo y durante los siguientes 17 años, Gandalf viajó extensamente para confirmar sus sospechas sobre el anillo y también regresaba al Shire para ver a Frodo y asegurarse de que no envejeciera, lo cual era una pista importante. Gandalf también sabía que Frodo y el anillo corrían un peligro grandísimo, tanto de los Nazgûl como de Saruman, lo que también motivó su regreso para proteger a Frodo. Donde se van a encontrar es The Prancing Pony and Bree, y luego todos irán a Riverdale. Dato: Riverdale, cuyo nombre original es Rivendell, significa valle estrecho. También se le conoce como Imladris en Sindarin y Carnigul en Oestron. Riverdale está situado en la región de Eriador, en la vertiente oeste de las montañas nubladas, cerca del bosque de los Trolls. Elrond fundó Riverdale en el año 1697 de la Segunda Edad del Sol tras la guerra de Sauron y los elfos. Los altos elfos construyeron este refugio en un valle aislado en la parte más oriental del Eriador a los pies de la montaña nublada, entre los ríos Fontegris y Sonorona. Riverdale se encuentra al borde del río Bruinen, oculto en los páramos y colinas de las montañas nubladas. Por esta guerra que hubo entre Sauron y los elfos, Riverdale fue fundada como refugio después de la destrucción causada por esta guerra. Elrond recibió el anillo Bilja, que le proporcionó el poder para proteger Riverdale y mantener esta comunidad escondida. La casa y el valle estaban protegidos por encantamientos élficos potenciados por este anillo que tenía Elrond. Estos encantamientos permitían que los ríos se alzaran para rechazar a los invasores, aunque su principal poder era la curación y la conservación. Riverdale sobrevivió a las guerras de la Segunda y la Tercera Edad del Sol.
Tras la Guerra del Anillo, Elrond partió hacia las tierras, pero sus hijos Elrohir y Eladan se quedaron allí. ¿Y por qué explico esto? Porque es importante saberlo para el contexto que pasa más adelante. En esta escena surgen 2 o 3 complicaciones. Las 2 primeras son Merry y Pippin, quienes literalmente se topan con Sam y Frodo mientras ellos huyen de un granjero que le han estado robando vegetales o verduras. Unos minutos más tarde, el cuarteto entonces es perseguido hasta un río por un grupo de jinetes a caballo vestidos de negro, y esto es culpa de Bilbo, que se puso el anillo. Y aquí nos encontramos con los Nazgûl, también conocidos como los espectros del anillo. Eran 9 reyes de hombres a los que Sauron les dio anillos de poder. Estos anillos los corrompieron y los convirtieron en espectros que sirven a Sauron. Y ellos se dedican a buscar este anillo único. Aquí tengo una observación. Estas entidades dan miedo cada vez que salen en la pantalla. El sound engineering y los efectos sonoros brutales te transmiten el terror de ser perseguido. Aquí tengo un dato. Los Nazgûl aparecieron por primera vez alrededor del año 2251 de la Segunda Edad y pronto se convirtieron en los principales sirvientes de Sauron. Después de la derrota de Sauron en la Guerra de la Última Alianza, se dispersaron temporalmente y volvieron a salir otra vez en el año 1300 de la Tercera Edad, cuando Sauron comenzó a formar un ejército nuevamente. Los Nazgûl poseían muchas habilidades debido a su conexión con Sauron y los anillos de poder. Tenían voces poderosas que podían infundir terror en los corazones de los mortales y un aura general de temor. Podían sentir la presencia del anillo único y se sentían atraídos por él. Aunque eran poderosos, los Nazgûl tenían debilidades como la vulnerabilidad al fuego y al agua. Después de esta persecución, los hobbits finalmente llegan a Bree y desde allí van al Prancing Pony, que es el negocito donde se tenían que encontrar. Allí conocen a Aragorn. Mucha gente lo conoce a él como Trancos y les cuentan sobre Sauron y los Nazgûl, porque ellos ven que los están persiguiendo, pero no saben qué es lo que está pasando. Aquí tengo un dato. Aragorn II, hijo de Arathorn II y Gilraen, es el capitán de los Montarraces del Norte. En Bree se le conoce como Trancos, pero también es llamado Thornhill en Rohan y Gondor. Durante su niñez en Riverdale se le conocía como Estel. Él es el heredero de Isildur y más tarde se convierte en rey, pero hay que nadar para llegar allá. Frodo también se ve obligado a usar el anillo por primera vez en una pelea en el bar para evitar ser lastimado, lo que entonces llama a esas entidades a perseguirlo nuevamente después que los habían perdido. Y aquí tengo una observación. El uso del anillo atrae la atención no deseada. El anillo busca el deseo más profundo de quien lo posee y lo tuerce para esclavizarlo. Mientras lo usa, ve todo en blanco y negro y es invisible a todos los ojos excepto a los de Sauron y los Nazgûl, por supuesto. ¿Cuál es la conexión? El anillo único tiene un efecto de corrupción en el portador, o sea, en la persona que se lo pone, distorsionando su percepción y moralidad. Este efecto se intensifica con el tiempo, haciendo que el portador se vuelva adicto al poder del anillo y dependiente de él. Como resultado, el portador comienza a odiar y amar el anillo, así como a sí mismo, perdiendo la voluntad de deshacerse de él. En otras palabras, tiene un efecto de control. A la vez que el portador se lo pone, esta conexión permite a Sauron ejercer control sobre el portador y manipularlo para sus propios fines. Esa noche, los Nazgûl llegan a Bree, pero el cuarteto, ahora un quinteto porque se añade Aragorn, ya está en camino continuando hacia Riverdale.
La noche siguiente, un incendio provocado por los hobbits llama la atención de los Nazgûl en el campamento donde se están quedando y Frodo es herido de muerte con una espada que está envenenada. Y aquí tengo un dato. Esta espada envenenada que hirió a Frodo es un arma ficticia llamada Puñal de Morgul, utilizada por el rey brujo de Angmar y los Nazgûl. Al ser apuñalado, Frodo es infectado con una maldición que lo convertiría en un espectro si no se cura. Esta arma tiene una hoja diseñada para dejar fragmentos dentro de la herida, facilitando entonces la propagación de la maldición que transforma a la víctima en un espectro. Durante los siguientes días, Frodo se pone cada vez más enfermo. Una tarde, mientras buscaba algo para ayudar a Frodo a durar un poco más, Aragorn recibe una espada apuntando a su cuello. La espada pertenece a Arwen, princesa elfa. Los dos hablan en élfico y se decide que Arwen tiene un caballo y ella se va a llevar a Frodo a Riverdale lo más rápido que puede para poder curarlo. Y aquí entra el dato que les dije, que cuando estábamos hablando de los elfos, que ellos tienen esta comunidad secreta o escondida, donde su main purpose o su propósito principal es la curación y la conexión con la naturaleza. Arwen es una princesa no de cualquier reino, sino del reino élfico. Esto significa que pertenece a una raza de seres inmortales y son hermosos, con una profunda conexión con la naturaleza y la magia. Ser una princesa élfica implica tener una vida muy diferente a la de los humanos. Arwen posee una gran sabiduría y belleza, además de ser inmortal, a menos que renuncie a su inmortalidad por amor. Su linaje le otorga un estatus especial dentro de la sociedad élfica con responsabilidades y expectativas únicas. En la historia, Arwen elige renunciar a su inmortalidad para casarse con Aragorn. Aragorn está destinado a convertirse en el rey de los hombres. Esta decisión es un gran sacrificio ya que significa que eventualmente va a envejecer y morirá, separándose de su pueblo élfico para siempre. Su historia representa el amor, el sacrificio y la conexión entre diferentes razas. Después de una pelea breve con los Nazgûl, llegan allí a tiempo y esto es algo que la película hace muy bien porque la vemos a ella a toda velocidad y de momento la pantalla se ve en blanco y te hace pensar de que algo le pasó a Frodo, que se murió de camino. Unos días después, Frodo se despierta en Riverdale y encuentra a Gandalf en su cuarto para recibirlo. En este tiempo parece que Gandalf fue a buscar consejos sobre cómo destruir el anillo de su antiguo mentor Saruman. Aquí es que se descubre que Saruman lo ha traicionado y ahora trabaja para Sauron y estaba construyendo una fortaleza orca y una nueva raza de orcos llamado los Uruk-hai. Y aquí tengo un dato. Saruman era el jefe de la orden de los Istari y del Concilio Blanco, lo que lo convertiría en una gran figura de sabiduría y poder. Originalmente Saruman, conocido también como Saruman el Blanco, fue enviado a Middle Earth para oponerse a Sauron. Gandalf respetaba a Saruman y buscaba su consejo, considerándolo su mentor. Y esto nos deja saber que Saruman era un duro, por ponerlo así bien puertorriqueño. Sin embargo, Saruman es corrompido por el deseo del poder y se alía con Sauron, traicionando su misión original y a sus aliados. Saruman pretendía unirse a Sauron para luego controlarlo, pero no pudo. Sauron era demasiado fuerte y lo que hace es que se convierte en un peón para Sauron. La traición de Saruman no solo rompe la relación de mentoría con Gandalf, sino que también lo convierte en un enemigo en la lucha contra Sauron, porque ahora hay otra persona más que tienen que pelear. Afortunadamente, Gandalf pudo salir de allí en un águila gigante justo antes de que Saruman pudiera matarlo. Y aquí tengo una observación.
estos efectos están muy bien, tomando en cuenta que ha llovido ya y los efectos han evolucionado bastante, pero se ve muy bien y es una escena con mucha acción. Al día siguiente se celebra una reunión de todas las razas diferentes sobre qué hacer con este anillo y se decide que Frodo irá a Mordor e intentará destruirlo en los fuegos del Monte del Destino junto con Gandalf, Legolas, Gimli, Aragorn, Boromir, Sam, Merry y Pippin. Quien, by the way, Merry y Pippin estaban escuchando escondidas la conversación y los llamaron para que se unieran porque ya estaban allí. También en esta reunión se revela que Trancos es en realidad Aragorn, el último descendiente de Isildur y el rey de Gondor. ¿Quiénes están en esta reunión? Frodo Baggins, Gandalf, Legolas, Gimli, Aragorn, Boromir, Sam, Merry y Pippin. Durante los siguientes días las cosas se establecen en una especie de rutina para la comunidad. Comidas, descanso, entrenamiento con espadas y encuentros ocasionales de las fuerzas de Saruman y Sauron. Hay pájaros, abejas, hay un montón de enemigos. Y aquí tengo una observación. Desde aquí es que yo empiezo a tener esta sensación de que estamos siendo perseguidos o observados. Y el trabajo de cámaras nos llevan ahí porque cada escena que vemos se ve como de lejos, se ve como que hay alguien que nos está siguiendo. Luego entran en las montañas donde a través de la magia de Saruman se ven obligados a pasar por la fortaleza de las minas de Moria. Una decisión que Gandalf está extremadamente reacio a tomar porque sabe que estas minas son peligrosas. Las minas de Moria, también conocidas como Khazad Dûm, son un reino histórico dwarf fundado por Thorin I en la Primera Edad. Khazad Dûm comenzó cuando estableció una fortaleza en el valle de Azal-Nubizar tras descubrirlo. El reino prosperó convirtiéndose en un importante centro comercial reconocido por sus recursos, especialmente el mithril. Durante la Segunda Edad, Khazad Dûm se expandió y se alió con los elfos de Eregion, construyendo juntos la puerta oeste de Moria. En la Tercera Edad, las profundas minas de Moria despertaron un Balrog, lo que provocó el abandono de Moria en 1981. Tras esta masacre, los orcos poblaron estas minas. Entre los lugares claves se encuentra la Puerta Oeste, el puente de Khazad Dûm, la Cámara de Mazal Bur y la Puerta Este. Cuando logran abrir la puerta, pasar por estas minas entusiasma a Gimli, pero cuando llegan allí descubren que ha sido el lugar de una matanza. Hay un montón de cuerpos por donde quiera. Y hay que pensar que este grupo no sabía esta información que yo les acabo de dar del Balrog. Gandalf tiene como esa idea, pero no está seguro. Comienzan a explorar las minas y después de un tiempo llegan a un área amplia y abierta donde normalmente estaba la ciudad. Encuentran la luz del sol en una habitación con un pozo y Gandalf toma un libro y lee las últimas entradas que dice básicamente que no hay salida. Y aquí tengo una observación. Esta escena es buenísima, escena de pelea bastante entretenida. Mientras está leyendo, Pippin está mirando una armadura y la tira al pozo, despertando así a toda la horda de goblins que estaban allí y a un troll de una de las cavernas grandes. Después de detenerlos, se dirigen a la salida, pero son bloqueados por el Balrog. Y este Balrog es una criatura gigante que parece un toro, puede caminar sobre dos piernas y está en fuego. Empiezan a escapar. Casi todos salen, pero Gandalf se ve obligado a sacrificarse para que el resto pueda vivir. Y aquí tengo una observación. La primera vez que yo vi esta escena, me quedé en shock. No podía creer que Gandalf se sacrificó y murió. Un taco se me formó en la garganta y me quedé como en silencio. Después de que salen todos tristes y no pueden creer lo que acaba de pasar,
Legolas dice que están cerca de los bosques de los Lorien. Van allí, descansan y son curados de las heridas. Los Lorien es el reino élfico más hermoso que queda en la Tierra Media durante la Tercera Edad. Este bosque, habitado por elfos Galadrims, es gobernado por Galadriel y Celeborn y es conocido como el Bosque Dorado por sus árboles Malorn de hojas doradas. Los Lorien, también llamado Lorien, Lorinand, Lindorinand, Dwynmorden o Loren Lindorinand, significa Lorien de la flor y Treebeard lo traduce como flor de ensueño. Está ubicado al este de las montañas nubladas. Los Lorien es atravesado por el río Celebrant y se extendía hacia el sur hasta el bosque de Fangorn. Originalmente habitado por los Nandor, los elfos Sindar enriquecieron su población y Amdir fue su rey Sindarin. Tras la partida de Amroth, Celeborn y Galadriel se convirtieron en el señor y dama de Galadrim, y Galadriel usó a Nenya para mantener la tierra pura, asegurando que el mal no pudiera penetrarse fácilmente y corroer como lo hace el anillo, por ejemplo. En un momento, Frodo va a visitar a Galadriel y puede ver lo que le sucederá al Shire si falla en su tarea. Para poner una comparativa real, se parece a lo que sucedió con todas las ciudades que ocuparon los nazis, con los hobbits siendo los judíos. Él necesita hacer esta misión. Galadriel es una elfa del clan Noldor, hija de Finarfin y Erwin y hermana de Finrod, Orodren, Angrod y Aenor. Es la madre de Celebrian y la abuela de Arwen. Su nombre paterno era Artanis, que significa mujer noble, y su nombre materno era Nerwen. Galadriel se le conocía como Dama de Lorien, Dama Blanca, dueña de la magia y hechicera del Bosque de Oro. Frodo también es advertido de que Boromir intentará tomar el anillo. Al día siguiente, todos se van dirigiéndose hacia el sur a lo largo del gran río Anduin. Hacen campamento y en un momento, tanto Frodo como Boromir se han desaparecido. Vemos a Boromir tratando de quitarle el anillo a Frodo, pero Frodo lucha contra Boromir con un poco de ayuda del anillo. Mientras Boromir se pregunta qué estaba haciendo, Frodo corre hacia el río. Aragorn pregunta qué es lo que está pasando porque no ven a Boromir. Y Frodo dice que va a Mordor solo porque no quiere poner a nadie en peligro. Aragorn entiende su decisión y se separan. Frodo echa a correr y justo a tiempo también. Una banda de orcos ha venido a recoger el anillo y recuérdense, él se puso el anillo, eso lo que significa también es que las entidades van a estar cerca también. Después de una batalla de 20 minutos, los resultados finales son que casi todos los orcos están muertos, Pippin y Merry han sido capturados por los orcos y Frodo, que Sam se le fue detrás, continúa hacia Mordor. Y aquí tengo una observación. Esta escena es épica y emocional, específicamente cómo Sam está determinado a proteger y acompañar a su amigo porque es su misión y eso fue lo que le mandaron a hacer y él no quiere dejar a su amigo. Es bien linda esta relación entre amigos. Tristemente, Boromir ha sido asesinado por los orcos. La película termina con Frodo y Sam mirando la tierra que se encuentra entre ellos y el monte del destino. Boromir flotando río abajo en una de las canoas del grupo de manera militar, dándole un sepulterio adecuado, y Aragorn, Legolas y Gimli se dirigen a salvar a Merry y a Pippin épicamente, y con esto se acaba la película. Antes de ir al review, tengo una comparación al libro. Peter Jackson, Walsh y Boyen realizaron cambios en la historia para mejorar el ritmo y el desarrollo de los personajes. Jackson expresó que su principal objetivo era enfocar la película en Frodo y el anillo, considerándolos la columna vertebral
de la historia. El prólogo condensa la historia de fondo de Tolkien, transformando los 7 años de la última alianza y las batallas. En esta versión se muestra a Sauron explotando, aunque Tolkien solo mencionó que su espíritu huyó. Algunos eventos y personajes fueron condensados o eliminados, como es el caso de Tom Bombadil al principio de la película, el lapso de los 17 años entre la partida de Gandalf y el reencuentro. La producción también decidió trasladar las escenas iniciales de The Two Towers, la emboscada de los orcos y la muerte de Boromir, al clímax de la primera película. El tono de la secuencia de Moria también fue modificado. En el libro, tras la derrota en el camino de Caradhras, Gandalf propone el camino de Moria a pesar de la resistencia del grupo, sugiriendo que aún existe esperanza de que Moria esté libre y que incluso haya enanos todavía vivos allí. En la película, Gandalf se resiste a este plan. Pippin en el libro tira una piedra al pozo de Moria y en la película se llama un cuerpo completo, generando mucho más ruido. The Fellowship of the Ring con la Extended Edition se le añaden 30 minutos de footage, enriqueciendo el desarrollo de los personajes, la trama y la inmersión de la historia. La edición extendida profundiza en la comprensión de los personajes, se expanden conversaciones entre Aragorn, Boromir y Elrond, enriqueciendo el desarrollo de estos personajes. Hay momentos icónicos como la presentación del Shire, el concilio de Elrond y la batalla de Moria. Se añaden detalles sobre el Shire y la cultura hobbit, incluyendo la narración de Bilbo, describiendo a los hobbits y su estilo de vida, así como escenas adicionales con Frodo, Gandalf viajando al Shire. Tenemos a Sam con Rossi. Hay una explicación de Bilbo donde le dice a Frodo por qué lo adoptó. Hay elementos sobre los elfos, el legado de Aragorn. Hay una escena donde Frodo y Sam ven a los elfos del bosque dirigiéndose a las tierras imperecedoras. Y hay una escena posterior a Bree donde Aragorn canta una canción élfica sobre Lúthien. Aragorn visita el monumento a su madre en Riverdale. Hay más detalles sobre la historia de Moria y la extracción de Mithril, así como la batalla del troll en las cavernas un poquito más larga. En Lothlorien se añade un conflicto entre Gimli y Haldir, resaltando un poco la hostilidad de los enanos y los elfos. Y hay una escena adicional mostrando a la comunidad, al grupo, acampando junto al río donde Boromir y Aragorn discuten sobre Gondor. Entre otras cositas, ¿verdad? Pero esto es básicamente como un resumen de lo que se añadió. Vamos a lo que a ustedes les gusta y tengo aquí cuántos petardos vamos a prender en la celebración de cumpleaños de nuestro tío. Entiendo que esta película se merece un 10 de 10. La historia de esta película tiene un lore bien puesto, es impresionante, es épica, es grande y para hacer una primera entrega sin saber cómo el público lo acogería, tomaron decisiones correctas, hicieron su tarea y nos dieron un resultado de calidad. El género está súper identificado y al verlo sabemos que estamos viendo un high fantasy. La estructura narrativa funciona muy bien. Tenemos montajes, flashbacks que nos ayudan a entender el monstruo de lo que estamos viendo y se dirige muy bien. La historia simplemente trata sobre la lucha entre el bien y el mal, tanto fuera como dentro de los personajes. Tenemos a Sauron, que quiere el anillo para dominar la Tierra Media, mientras que la comunidad del anillo, un grupo de héroes de distintas razas, intenta detenerlo. La historia también muestra cómo la amistad y la lealtad es importante para superar los momentos difíciles, destacando cómo la unión y el apoyo mutuo pueden vencer esta oscuridad. Un tema clave es cómo el poder puede corromper. El anillo único tiene un poder enorme que tienta a la gente y personajes como Boromir quieren usarlo para su propio beneficio, lo que causa problemas en esta comunidad o esta misión.
El poder del anillo es tan fuerte que puede hacer que las personas actúen de manera irracional y corromper incluso a aquellos con buenas intenciones. Entre los highlights puedo decir la cinematografía, historia, música, efectos de sonido, vestimenta, diálogo, guión. Mi escena favorita viene siendo la escena de la persecución entre los Nazgûl y los Hobbits. Estas escenas son de alto tanaje y estos seres dan miedo. Me encantó la escena que están reunidos para decidir quién lleva el anillo. Yo creo que mi personaje favorito es Gandalf, porque él siempre va por el camino de la verdad y está dispuesto a ayudar al que lo necesite, aunque honestamente el grupo completo representa el bien. Actuaciones y química en pantalla es cristalina, es divertida. Desde que empieza la película estamos enganchados con lo que está pasando en la historia y creo que es gracias a la música, el art direction, los locations, los paisajes y la vestimenta. Hubo momentos emocionales, específicamente cuando Frodo se mete en problemas o peligro. Cuando deciden quién lleva el anillo, que todos se encomiendan a la merced de Frodo, eso está brutal. La escena con Boromir, esa escena o pelea final, y definitivamente lo sentí cuando Frodo se va solo y Sam casi se ahoga porque no lo quiere dejar solo, esa es su misión. Se me partió el corazón cuando yo vi esta escena. Entre otros momentos más, ¿verdad? Lograron cargar mucho corazón y emociones en muchas escenas que hacen que esta película sea divertida y emocionante. Cuando la vi en el cine, esto es algo que no dije, habían 700 personas en una sala grandísima y toda la audiencia reaccionaba a lo que estaba pasando. Y esto pues te sumerge en la experiencia. Si tuviera algo que decir negativo, son algunos de los efectos especiales se notaban que tenían un par de añitos. Debatí como por una semana de quitarle el punto 5, pero honestamente en ese tiempo el CGI se veía bastante bien. Ahora pues está un poco machagadito, pero no está mal. Y ahora tú vas a decir, oh, yo he visto que en otras películas tú le bajas punto por efectos especiales o no prácticos. Pero si te pones a pensar, son películas de hace 5 años en comparación con una que tiene 24, que cuando la vi en el cine para mí se veía impresionante. Lo mejor de todo es que esta es la primera película y nos quedan 2 más. La recomiendo para el aficionado de películas de fantasía, épicas. No hay nada fuera de lugar o morboso, definitivamente las recomiendo y es de esas películas que comprara para tenerla en mi colección. Recuerdo que cuando me paré en el cine que se acabó, tenía un taco en la garganta, me quedé callado, fui al baño, compré un pedazo de pizza y me quedé hablando con mi esposa y mi amigo Chris esperando la otra película y todos estábamos como que, wow, lo que acabamos de ver. Y ya la otra pues empezaba en media hora. Y ya con esto acabamos. Es un 10 de 10. Excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Film Ignition Podcast en Facebook e Instagram. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Podchaser, Listen Notes y en la página oficial. Tengo el perfil de Letterboxd, el canal de YouTube y el servidor de Discord. Si quieres recibir correos electrónicos semanales, cada vez que publico un episodio, tengo un tab en Film Ignition Pod que se llama ¿Quieres emails semanales? Llenas la forma y cada jueves te envío un email. Tengo butaca de propuestas. Si tienes alguna película que le gustaría que yo discuta, me la escribí allí, yo la añado al queue, la vemos y la discutimos. Físico en el mundo digital. El blog es donde yo hablo sobre las películas físicas que tengo. Tengo más de 1300 películas físicas en distintos formatos. Se las enseño en videitos cortos y eso también está en formato escrito en el website de Film Ignition. Por último está el botón de donaciones. Todo el dinero que recibo lo utilizo para
el podcast y las redes sociales. Gracias por su apoyo. Los quiero mucho y como siempre les digo, hasta la próxima. ¡Chequeamos! Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Filmic Notion Podcast. También nos puede visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Podbean, Apple Podcasts, Spotify, entre otros. Y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.